He revisado la evidencia científica más reciente que como médico uso para ayudar a las personas como tú a lograr sus metas de eliminar esta incómoda y perjudicial grasa corporal. Imagina esto por un segundo, sabes que quemar grasa abdominal ha sido un reto frustrante y seguramente has probado varios métodos sin ver resultados inmediatos, pero ¿y si te dijera que existe un enfoque más sencillo que no te obliga a pasar horas en el gimnasio en hacer ejercicios agotadores que te dejan sin aliento? Hoy quiero compartir contigo los secretos de los mejores ejercicios para quemar esa grasa abdominal de una manera efectiva y lo mejor de todo, adaptada a tu propio ritmo. Desde caminar hasta el entrenamiento de intervalos de alta intensidad HIIT, descubrirás cómo cada paso que das, cada movimiento que haces, te acerca más a la meta que tanto deseas. Este video no solo te dará las herramientas, sino también la motivación que necesitas para transformar tu cuerpo y tu salud. No es solo una solución mágica, te prometo que con constancia y determinación los resultados llegarán. Mira el video hasta el final y comienza hoy tu camino hacia una versión más saludable y fuerte de ti mismo. ¿Cuáles son los mejores ejercicios para quemar grasa abdominal? El ejercicio aeróbico continuo es el primero de estos que te cuento, y cuando hablamos de quemar grasa muchas veces nos imaginamos que necesitamos hacer un montón de ejercicios intensos y agotadores, pero lo cierto es que hay una manera mucho más simple y efectiva de lograrlo, haciendo ejercicios que se pueden mantener durante un buen tiempo, como caminar, correr o andar en bicicleta. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un atleta profesional para empezar. Piensa en esto como una actividad que puedes hacer a tu propio ritmo. La idea es que puedas hacerlo de manera constante durante un buen rato, digamos unos 30 a 60 minutos. Así estarás ayudando a tu cuerpo no solo a quemar calorías, sino también a mejorar tu resistencia y, muy importante, tu salud cardiovascular, algo que es clave para sentirte bien en el día a día. Imagina que decides salir a caminar. Al principio puede parecer que no estás haciendo mucho, pero a medida que pasan los minutos, tu cuerpo comienza a trabajar de manera eficiente. El movimiento constante ayuda a que tu metabolismo se active y empiece a utilizar esa grasa que tanto queremos eliminar, especialmente en la zona del abdomen. Y lo mejor de todo esto es que no necesitas ir a un gimnasio o tener equipos especiales para hacerlo. Simplemente un buen par de zapatos deportivos cómodos y tu determinación son suficientes. Es importante que las caminatas sean rápidas, como si fueras a llegar tarde a una cita que quieres llegar temprano pero ya vas tarde. Y si correr es más lo tuyo, buenísimo. Al igual que caminar, correr es una excelente manera de quemar grasa. No tienes que empezar corriendo largas distancias ni a una gran velocidad. Lo importante es que encuentres un ritmo que puedas mantener sin agotarte demasiado. Poco a poco, a medida que tu cuerpo se adapta, podrás aumentar la velocidad o el tiempo. Pero recuerda, no se trata de competir con nadie, sino de hacerlo por tu bienestar al ritmo que tú puedas dar. Otra opción espectacular es montar en bicicleta. Este ejercicio no solo es efectivo para quemar grasa abdominal, sino que también es divertido. Si tienes la oportunidad de salir a pedalear al aire libre, aprovecha. Disfruta el paisaje, del aire fresco y del movimiento de tu cuerpo. Cada pedaleo es un paso más hacia una mejor salud, y si prefieres hacerlo en casa, en una bicicleta estática, también funciona. Lo importante es mantener esa constancia que te cuento. Es fundamental entender que estos ejercicios no son una solución mágica ni que darán resultados de un día para otro. Quemar grasa, especialmente la abdominal, lleva tiempo y requiere paciencia. Pero lo bueno es que con cada sesión de ejercicio estás un paso más cerca de tu meta. Tu cuerpo está cambiando, aunque al principio no lo notes. Lo más importante es que estás mejorando tu salud, tu resistencia y tu bienestar en general. Aunque los ejercicios aeróbicos son buenos, es necesario combinarlos con ejercicios de resistencia. Ahora más adelante hablaremos un poco más de los ejercicios de resistencia, porque el ejercicio aeróbico único tiende a eliminar más músculo de lo necesario. Vamos con el ejercicio número 2, entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Es normal sentirse frustrado a veces al ver que no quemas esa molesta grasa abdominal. Sin embargo, el enfoque que ha demostrado ser muy efectivo es el entrenamiento de intervalo de alta intensidad. Particularmente a nosotros es el que más nos gusta, el que más resultado tienen nuestros pacientes, y sé que suena un poco complejo, pero te prometo que es más sencillo de lo que parece. Este tipo de ejercicio, también conocido como HIIT por sus siglas en inglés, combina momentos de actividad intensa como correr lo más rápido que puedas con breves periodos de descanso o actividad más suave para caminar tranquilamente
y recuperar el aliento. Imagina esto, estás corriendo en el parque o en la cinta de trotadora. Durante unos 30 segundos das lo mejor de ti, corres como si estuvieras en una competencia, sientes como tu corazón late más rápido, tus piernas trabajan duro y todo tu cuerpo se activa. Luego te tomas un descanso activo, caminando despacio o incluso un trote suave durante otros 30 segundos para recuperar el aliento. Esto lo repites varias veces. ¿Qué sucede entonces? Tu cuerpo no solo quema calorías mientras corres, sino que incluso después de haber terminado tu sesión, sigue quemando grasa, ya que necesita recuperar la energía utilizada durante estos intervalos intensos. Este tipo de entrenamiento no solo es excelente para quemar calorías rápidamente, sino que también ayuda a mejorar tu resistencia y tu capacidad física. A diferencia de los ejercicios más lentos y prolongados, donde puedes llegar incluso a aburrirte, el HIIT mantiene tu mente y tu cuerpo siempre activos porque estás cambiando constantemente de ritmo. No tienes que pasar horas en el gimnasio para notar resultados. En poco tiempo puedes sentir que estás trabajando de manera eficiente. De hecho, muchas personas encontramos que es más fácil incluir estas sesiones cortas de entrenamiento, ya que no requieren tanto tiempo como otros entrenamientos. Ahora, sé lo que estás pensando. Sí, eso suena genial, pero no soy muy fan de correr, como te contaba, esas carreras rapidísimas. No te preocupes, lo mejor del HIIT es que se puede adaptar a casi cualquier tipo de ejercicio que te guste. Puedes hacerlo con bicicleta, nadando, saltando la cuerda o incluso con ejercicios como las sentadillas o las flexiones. Lo importante es que encuentres una actividad que disfrutes y que puedas alternar entre alta y baja intensidad. Eso sí, es fundamental que escuches tu cuerpo. No se trata de agotarte al máximo, sino ir encontrando el equilibrio. Si eres principiante, comienza despacio. Quizá al principio corras 20 segundos y camines un minuto para recuperarte. Con el tiempo irás mejorando tu capacidad y podrás aumentar la intensidad y duración de los intervalos. Estos son ejercicios que hacen las personas que están en nuestro programa de la fórmula aceleradora pierde peso. Estamos aquí en la plataforma del programa y acá en los ejercicios tenemos dos opciones de ejercicios para que tengas resultados. Primero que todo, tenemos ejercicios de calentamiento. Dentro de los ejercicios de calentamiento están estos videos que te pueden ayudar a tener mejores resultados. Vamos a ponerte este para los primeros segundos de los ejercicios de calentamiento. Una cosa importante de los ejercicios que encuentras en la plataforma de nuestro programa es que no solamente te mostramos cómo hacer el ejercicio, sino que además también te damos la explicación en texto de cómo hacer los ejercicios. Debes hacer calentamiento para que tus articulaciones se lubriquen y para que tu cuerpo no vaya a tener resultados de lesiones en el momento en que tú estés haciendo los ejercicios. Por eso es tan importante hacer estos ejercicios de calentamiento. Una vez que has hecho el calentamiento, aproximadamente 2 minutos, 2 minutos y medio, una vez hayas hecho los ejercicios de calentamiento, entonces comienzas con el ejercicio como tal para comenzar a mejorar tu metabolismo y a poder controlar el peso. Entonces vamos a revisar ejercicios con impacto articular y sin impacto articular. Todos estos ejercicios están diseñados para hacerlos como entrenamiento de intervalo de alta intensidad. Vamos a poner este de saltar adelante y atrás, mujer. Este es con impacto articular. Y entonces acá comienzas a saltar. De nuevo, como todos los ejercicios de nuestro programa, no solamente está la imagen, sino además está también el texto que explica cómo se hacen los ejercicios. Esto es fundamental para que tú puedas hacerlos mucho más práctico. Y también está sin impacto articular para las personas que tienen mucho peso o que tienen dificultades con impacto articular. Entonces aquí está sin impacto articular. Haciéndolo rápido y haciendo repeticiones constantes, vas a poder tener esa activación del metabolismo, vas a poner a circular tu sangre, vas a hacer que tu corazón funcione mucho más rápido para que tengas mejores resultados a la hora de querer quemar grasa abdominal. Vamos con otra opción de ejercicios que puedes encontrar acá y puedes ir tomando nota de estos ejercicios y ir teniendo las ideas para poder tener los mejores resultados. Vamos con abdomen alto.
hacer abdominales especiales con abdomen alto que te pueden ayudar a tener buenos resultados. Está este ejercicio de abdomen alto. De nuevo, esto es dentro de la plataforma de nuestro programa de la fórmula aceleradora pierde peso y también del programa de bienestar perdurable. Acá pones las manos atrás de la cabeza y te estamos indicando con texto cómo debes hacer el ejercicio y también tú puedes verlo. No solamente hay para mujeres, sino también para hombres para que veas cómo funciona. Entonces acá está con abdomen alto para hombres. Es un poco más intenso el ejercicio, un poco más rápido. Estos son los ejercicios que te recomiendo que te pueden ayudar. Ahora, por ejemplo, puedes tener plancha. Esto no tiene impacto articular. Y una plancha bien hecha, bien descrita, es esta que puedes ver acá. Duras 30 segundos, descansas otros 30 segundos, pero cuando ya vas más adelantado y poco a poco a tu ritmo, tú puedes ir mejorando los tiempos, alargándolos más para que tengas mejores resultados. Plancha arriba y abajo en mujeres, y este ejercicio no tiene impacto articular y te va a ayudar a mejorar tu salud metabólica y a poder controlar esa grasa abdominal. En los hombres también, entonces está la plancha arriba y plancha abajo para que tengas resultados como los estás buscando. Antes de terminar los ejercicios, puedes hacer esto, que es un sprint final para terminar con broche de oro, por decirlo así, la aceleración de tu metabolismo. Ese sprint final es buenísimo porque va a hacer que quemes mucha más grasa todavía, acelerar el proceso de quemar grasa, y este es el sprint final. Como si estuvieras corriendo a la máxima velocidad en el mismo sitio en el que estás, lo más rápido posible, y durante un tiempo el que tu cuerpo te vaya indicando que puedes soportar. Recuerda que vas poco a poco, paso a paso, y no es que quieras batir récord, sino que tengas un resultado consistente poco a poco. Y al final haces ejercicios de estiramiento. El estiramiento, al igual que el calentamiento al principio, también es súper importante para que puedas tener salud y bienestar en tu cuerpo. Lo importante es evitar lesiones y que no vayas a tener resultados negativos. Ahora, ¿cómo puedes aprovecharte de todas estas clases, de todas estas rutinas? Es simplemente que vayas a nuestra página formulapierdepeso.com, porque el problema que tienen muchas personas al momento de querer controlar el peso es que hay unos disparadores ocultos subconscientes que llamamos nosotros, que hacen que tú no tengas los ejercicios que quieres hacer, no los hagas, y aparte eso, que comas lo que no debes comer. Son procesos de pensamiento automatizados que hemos aprendido desde niños durante muchos procesos de aprendizaje inadecuados, que hacen que las personas en este momento, en su gran mayoría en el mundo entero, estén en sobrepeso. Hay países como Estados Unidos, como México, como Chile, y solamente obesidad, algunos países están por encima del 30%, y todo esto por disparadores ocultos subconscientes. Hemos hecho un seminario en el que te vamos a mostrar los 3 pasos fundamentales para poder desactivar estos disparadores ocultos subconscientes. Lo único que debes hacer es ir a este enlace que ves acá, formulapierdepeso.com, o al enlace de la descripción del video, para que pidas el acceso al seminario totalmente gratis para ti, para que te puedas beneficiar de este seminario que hemos hecho, y cómo puedes tener una consulta con nosotros para que te expliquemos la forma que puedes hacer parte de este programa de la fórmula aceleradora pierde peso. Y lo más importante de todo es ser constante. Quemar grasa abdominal no ocurre de la noche a la mañana, pero con el tiempo y la dedicación comenzarás a notar esos cambios, no solo en tu físico, sino también en cómo te sientes. Recuerda que cada paso cuenta, y lo estás haciendo genial al tomar decisiones para cuidar tu salud. Número 3, entrenamiento de resistencia. Este era el que yo te relacionaba con el primer entrenamiento, que es el aeróbico. El entrenamiento de resistencia es uno de los métodos más efectivos para eliminar grasa abdominal, y te voy a explicar la razón por la que es un gran aliado en tu camino. El entrenamiento de resistencia, en pocas palabras, se trata de hacer que tus músculos se vuelvan más fuertes, y suena simple, pero no te confundas.
fortalecer tus músculos tiene beneficios mucho más grandes de lo que puedas imaginar, especialmente cuando hablamos de reducir la grasa en esa área abdominal que tanto quieres. A veces pensamos que para quemar grasa abdominal necesitamos hacer miles de abdominales al día o correr largas distancias. Si bien el ejercicio cardiovascular es importante, no es la única herramienta que tienes a tu disposición. Aquí es donde entra en juego el entrenamiento de resistencia. No solo ayuda a mejorar tu fuerza, sino también a acelerar tu metabolismo, lo que es clave para quemar grasa. Este tipo de entrenamiento puede incluir levantar pesas, usar bandas elásticas o hacer ejercicios con el peso de tu propio cuerpo, como sentadillas o flexiones. Lo mejor de todo es que no necesitas equipo complicado para comenzar. Puedes empezar en casa sin necesidad de pesas o máquinas costosas. ¿No tienes pesas? No hay ningún problema. Puedes usar botellas de agua o cualquier objeto que añada un poco de peso. Al hacer ejercicios de resistencia como sentadillas o flexiones, estás trabajando varios músculos a la vez, lo que no solo fortalece tu cuerpo, sino que también quema muchas calorías. Y cuanto más músculo desarrollas, entonces más rápido quemas calorías, incluso estando en reposo. Esto significa que pueda que no lo notes de inmediato, sino a largo plazo. El entrenamiento de resistencia te puede ayudar a reducir la grasa, incluso lo abdominal. Sin embargo, aunque puede ser a largo plazo, es de una manera muy efectiva. Otro aspecto positivo de este tipo de ejercicio es que no necesitas hacer largas sesiones para ver resultados. Incluso con 20 a 30 minutos al día puedes notar cambios en tu cuerpo y en tu nivel de energía. Además, con el tiempo sentirás que tus movimientos diarios se vuelven más fáciles y eso también te motivará a seguir adelante. Entiendo que al principio puede parecer un poco intimidante este tema de comenzar a hacer pesas o las bandas elásticas. Es normal. Lo importante es dar pequeños pasos y ser constante. Recuerda, no necesitas ser un deportista de alto rendimiento, sino lo que necesitas es tener constancia. Si nunca has hecho sentadillas o flexiones antes, puedes comenzar con unas pocas repeticiones poco a poco e ir aumentando. Cada vez que lo hagas, estarás más cerca de tu objetivo y aunque los resultados no sean inmediatos, tu cuerpo estará trabajando duro para transformarse. Recuerda que no se trata de hacer todo perfecto desde el primer día, ni de compararte con los demás tampoco. Cada persona es diferente y el progreso viene con el tiempo y el esfuerzo continuo. Ten paciencia contigo mismo y disfruta del proceso y celebra cada pequeño logro, porque al final del día te estás moviendo hacia la dirección correcta y eso es lo más importante. Y esto ya es mucho más que no hacer absolutamente nada. 4. El entrenamiento combinado. El entrenamiento combinado es una rutina que te ofrece lo mejor de los dos mundos, el ejercicio aeróbico y el de resistencia. Y lo mejor de todo es que no solo estarás quemando grasa, sino que también estarás mejorando tu salud en general y fortaleciendo tu cuerpo. Cuando escuchamos hablar de ejercicios aeróbicos, solemos pensar en actividades que aumentan el ritmo cardíaco, como correr, nadar, andar en bicicleta, trotar simplemente. Estos ejercicios son excelentes porque hacen que el corazón trabaje más, lo que ayuda a quemar calorías y en última instancia a reducir esa grasa abdominal que tanto queremos eliminar. Pero no basta solo con el ejercicio aeróbico como te contaba antes. Aquí es donde entra el juego la resistencia. Los ejercicios de resistencia como levantar pesas o utilizar el peso de tu propio cuerpo no solo te ayudan a ganar fuerza, sino que también aceleran tu metabolismo. Más rápido significa que tu cuerpo sigue quemando calorías incluso después de que terminas de hacer ejercicio. Entonces imagínate esto, mientras estás descansando, después de una buena sesión de entrenamiento, tu cuerpo sigue trabajando para quemar calorías y es como un pequeño motor que sigue encendido. Ahora, el entrenamiento combinado une estos dos tipos de ejercicios en una misma sesión. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de dedicar un solo día a hacer cardio y al otro día a hacer pesas, puedes mezclarlos en una rutina equilibrada. Puedes comenzar con unos minutos de ejercicio aeróbico para poner tu corazón en marcha y luego seguir con ejercicios de resistencia que se centren en diferentes partes del cuerpo, incluidos los abdominales. Lo más interesante es que al trabajar de esta manera, no solo estás ayudando a tu cuerpo a quemar grasa, sino que también lo estás fortaleciendo de una manera más completa. Y no solo tus abdominales, sino todos los músculos de tu cuerpo. Esto no solo te hará sentir más fuerte, sino que además te ayudará a mantener una postura mejor y evitar lesiones. Ahora vamos con el último, el 5 de estos ejercicios, que es
el entrenamiento híbrido. Es como un cóctel de ejercicios. La idea es combinar diferentes tipos de movimientos en una sola sesión. No hay que preocuparse por los nombres técnicos o por si estamos haciendo todo perfecto. La clave es disfrutar y sentirte bien contigo mismo. Primero, calientas un poco. Puedes empezar con unos saltos pequeños o marchando en el lugar. Mientras lo haces, sientes como tu cuerpo se va activando como si estuvieras despertando cada músculo poco a poco. Pones una música que te gusta, algo movido que te haga sonreír y perfecto, ya estás en modo de entrenamiento. Luego pasas a un circuito. Aquí es donde comienza la diversión. Piensas en ejercicios que no solo trabajen tu abdomen, sino que también hagan que tu corazón lata un poco más rápido. Puedes hacer algunas sentadillas donde bajas como si te fueras a sentar, pero sin que haya una silla detrás tuyo, y vuelves a ponerte de pie y repites esto. Esto no solo tonifica tus piernas, sino que también involucra tu abdomen. Después de las sentadillas te mueves a otro ejercicio, quizás unas flexiones, de pronto las planchas que te mostré en los videos. No te preocupes si al principio no puedes hacer muchas, lo importante es comenzar. Si necesitas un descanso, tómalo. La idea es ir a tu ritmo. Lo realmente importante de esto es que trabajando tu cuerpo de manera integral significa que no solo te enfocas en una sola parte, sino que estás utilizando todos los músculos de tu cuerpo para ejercitarse. Luego puedes hacer un par de minutos de saltos, puede que sean saltos con cuerda o puede ser simplemente saltando en tu lugar, y entonces te das cuenta que a pesar del esfuerzo te estás divirtiendo, estás gozando, estás disfrutando este ejercicio, y es como jugar pero con un objetivo en mente: mejorar tu salud y sentirte mejor contigo mismo. Antes de continuar, te cuento que nos encanta responder todas tus preguntas, así que escríbelas en los comentarios y recuerda compartir. Suscríbete activando la campanita para que recibas más información de salud valiosa para ti. Entonces, entre los ejercicios puedes hacer pequeñas pausas. Tómate un momento para beber un poco de agua y respirar, y hacer ejercicio es importante. Y el ejercicio que más te recomendamos, porque involucra lo mejor del aeróbico, lo mejor de la resistencia, pero además acelera el proceso, es el entrenamiento de intervalo de alta intensidad. Así que devuelve el video si quieres para volver a ver estas rutinas que te mostré y volver a oír todo lo que te cuento sobre este entrenamiento de intervalo de alta intensidad, porque es el que más impacto ha demostrado la ciencia que tiene a la hora de querer eliminar esa grasa abdominal. Y te contaba que hacer ejercicio es importante. Sin embargo, en la ecuación para perder esa grasa abdominal, el ejercicio representa el 15%. Sí, yo sé, a veces es frustrante porque creemos que el ejercicio es el 80% de toda la ecuación para perder grasa abdominal, pero no, solamente representa el 15%. El otro 85% es la alimentación. De hecho, hay algunas personas que dicen que el abdomen se marca y se elimina la grasa abdominal en la cocina, y es por eso que debes conocer cuáles son los alimentos que te aportan más calorías y cómo reemplazarlos. Lo que nos lleva a la tercera pregunta de estas 3 preguntas para eliminar la grasa abdominal de la mejor manera posible, lo más rápido posible, y que quedes satisfecho con las metas que estás buscando. Por cierto, hemos hecho un video espectacular sobre las 3 preguntas más frecuentes para eliminar la grasa corporal. Solo haz clic en esta pantalla para ver el video ahora mismo.